Descubierto el increíble secreto detrás de la sorprendente niña en el patio de una mujer estéril. Laura observaba, con el riego en la mano, cómo la tierra de su patio absorbía el agua. Su hogar, un refugio acogedor en la caótica Ciudad de México, había sido un santuario tras el dolor de no poder ser madre. Desde joven, su mayor deseo había sido sentir la calidez de un pequeño abrazo, pero las desilusiones se acumulaban en su vida como hojas secas, acumulándose en rincones oscuros de su alma. Sin embargo, cada día seguía regando sus plantas, buscando un propósito entre la tierra que cultivaba con amor. Esa tarde de verano, el aire era pesado y un murmullo inesperado llamó su atención. Cuando se giró, vio a una niña de 7 años dibujando en la tierra. Sofía, como se presentó, tenía grandes ojos curiosos que parecían capturar cada destello de luz. Con una habilidad sorprendente, su pequeña mano trazaba paisajes vibrantes, historias que disolvían el silencio de su hogar. Laura sintió que su corazón se aceleraba. ¿Podría ser que esa niña, con su arte, encendiera una chispa que había creído perdida para siempre? El vínculo entre ambas floreció rápidamente, entre risas y complicidades. Sin embargo, la alegría que Sofía traía también despertó la envidia de doña Beatriz, la vecina que siempre había visto la vida a través de un prisma oscuro. Cargada de desilusiones propias, Beatriz comenzó a murmurar, sembrando dudas en el vecindario. Laura, atrapada entre la felicidad que Sofía le proporcionaba y el juicio ajeno, comenzó a cuestionar su deseo de desempeñar un papel materno en la vida de la niña. Esa lucha interna la desgastaba, como si un peso invisible aplastara su pecho. Justo cuando creía haber encontrado un propósito, los ecos de los comentarios maliciosos de la vecina reverberaban en su mente. ¿Qué derecho tiene una mujer estéril a ser madre? La presión aumentaba, su respiración era irregular y su mente, un torbellino de emociones. Cada sonrisa de Sofía se sentía como un acto de rebeldía en un entorno que no aceptaba lo diferente. Sin embargo, el amor que sentía por la pequeña crecía, incontrolable e intenso, como si cada trazo en la tierra fuera un hilo que las unía irremediablemente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tormenta de inseguridad crecía en el corazón de Laura mientras ella se enfrentaba a su propia verdad. Un día, revisando viejas fotografías familiares, un instante de claridad la golpeó. ¿Qué si Sofía no era solo una niña brillante, sino algo más? Un frío escalofrío la invadió al pensarlo, pero no estaba preparada para lo que vendría después. La llamada inesperada de su hermana, cuyo número había aparecido como un eco olvidado, rompió cualquier vestigio de calma. Sofía no era solo una niña, era su hija. El descubrimiento la dejó al borde del abismo. ¿Y si el lazo que habían tejido era más que una simple amistad? ¿Y si los rumores de doña Beatriz se volvían más peligrosos al asumir el rol que realmente le correspondía? Atrapada entre la revelación de su maternidad perdida y el mundo que la observaba con desdén, Laura se vio arrastrada a un dilema desgarrador. Debía proteger a Sofía de las sombras que amenazaban su recién descubierto amor, pero a su vez, luchaba con el temor de no ser suficiente. La presión aumentaba en su pecho, la incertidumbre se convertía en su única aliada, y con cada día que pasaba, la necesidad de proteger a Sofía se convertía en una urgencia de dimensiones inimaginables. ¿Tendría la capacidad de crear un futuro para ambas, frente a la adversidad que se cernía sobre ellas? La pregunta flotaba, electrizante, en el aire denso del patio, nunca tan palpable como ahora.
Laura se despertó esa mañana con una sensación de inquietud que desbordaba hasta los límites de su colchón. La revelación de que Sofía era su hija había desatado una tormenta de emociones que la mantenía en un estado constante de alerta. Mientras el sol iluminaba su habitación, el primer pensamiento que cruzó su mente fue si realmente tendría el valor de enfrentar esta nueva realidad. Era un riesgo, un salto al vacío que la aterrorizaba. Desayunando, su mente divagaba entre las posibilidades. ¿Cómo abordar la situación con Sofía? ¿Debería revelarle la verdad de inmediato o esperar a que el momento fuera propicio? Las negativas de Beatriz y los murmullos del vecindario parecían girar alrededor de su mente como un torbellino implacable, pero ya no podía permitir que el miedo guiara sus acciones. Laura decidió que no podía dejar que la vida de Sofía estuviera marcada por el juicio ajeno. La niña merecía un futuro brillante, y lograrlo dependería de la elección que ella tomara. Así que, armándose de valor y con el corazón latiendo con fuerza, salió al patio, lista para hablar con Sofía. Mientras la buscaba entre las flores que divertidamente había regado la tarde anterior, su mente se preguntaba si estaba a la altura de ser la madre que Sofía necesitaba. Las voces de la inseguridad resonaban: ¿qué te hace pensar que puedes cuidar de ella? Sin embargo, en cuanto el rostro de la pequeña iluminó el patio, con sus ojos resplandecientes de inocencia, Laura sintió una oleada de amor y determinación. Era hora de dar un paso hacia adelante. A medida que se sentaban en el suelo, dibujando caracteres en la tierra con palitos, Laura sintió que el vínculo que compartían era indestructible. La confianza de Sofía era un regalo y, por primera vez, decidió que no se dejaría frenar por las decisiones del pasado. Comenzó a compartir con ella fragmentos de su propia historia, de su deseo de ser madre, de la verdad detrás de su esterilidad. Sofía la escuchaba con atención, sorprendida, pero sin juzgar. Era un momento crucial de conexión, un paso hacia la construcción de un lazo más fuerte. Sin embargo, a medida que las palabras fluyeron, Laura se dio cuenta de que el escudo de protección que había levantado a su alrededor estaba comenzando a desmoronarse. La vulnerabilidad era una carga pesada, y cada revelación le hacía cuestionar su capacidad de ser madre en una situación tan complicada. ¿Estaba haciendo lo correcto al abrir su corazón de esa manera? Los días siguientes estuvieron llenos de este nuevo proceso de autodescubrimiento. Laura se sumergió en la vida de Sofía, participando en sus actividades, creando un espacio donde ambas pudieran sanar. Pero en cada encuentro con doña Beatriz, la presión regresó. Los comentarios sarcásticos sobre su relación crecían, y los ecos de sus palabras aún resonaban al caer la noche. Esa niña no tiene lugar aquí. Este tipo de hostigamiento alimentaba la inseguridad que Laura trataba de manejar. Además, cada día que pasaba sin un plan claro para asegurar el bienestar de Sofía se sentía como un escalón hacia el abismo. La obviedad de las circunstancias comenzaba a configurarse en su mente: debían salir de esta situación antes de que su vida se transformara en un drama desgarrador y público. Laura no podía seguir en el terreno de la indecisión. Necesitaba un plan. Estaba al borde de una decisión crucial: buscar un nuevo hogar para Sofía y para ella, donde pudieran reinventarse, lejos de los juicios y las sombras que amenazaban su paz. Pero, ¿qué implicaría eso para su vida? ¿Estaría dispuesta a dejar atrás su hogar, su historia, por un futuro incierto? Mientras la ansiedad se acumulaba, Laura se miró en el espejo, confrontando dos realidades, una llena de dudas y la otra forjada en el deseo de ser la madre que siempre había querido ser. Sabía que el momento de actuar, de romper con el pasado, se acercaba rápidamente. ¿Estaría lista para hacer el mayor sacrificio de su vida para proteger lo que había construido? Y en medio de esa turbulencia, un nuevo reto se perfilaba en el horizonte. Beatriz había comenzado a acercarse más, como un depredador al acecho, e iba a poner a prueba todas sus decisiones. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Se atrevería a enfrentarse a su mayor temor?
El futuro de ellas estaba, de alguna manera, entrelazado con el enfrentamiento que se avecinaba, y el silencio que precedía la tormenta era implacable. Laura caminaba nerviosa por la casa, cada paso resonaba con la indecisión que consumía su mente. Las paredes que un día le ofrecieron refugio ahora se sentían como una prisión, con cada rincón cargado de recuerdos que la mantenían atada a lo que había sido. Si realmente deseaba ser la madre de Sofía, debía actuar, y el tiempo estaba en su contra. No podía perder más días en la confusión, su futuro, el de su hija, dependía de decisiones firmes y bien pensadas. La tarde estaba al borde del ocaso, y el cielo se tornaba anaranjado, reflejando el fuego que ardía dentro de ella. En ese momento, decidió que se reuniría con un agente inmobiliario al día siguiente. Iba a buscar un lugar donde ambas pudieran comenzar de nuevo, lejos de Beatriz y de los murmullos despectivos de los vecinos. La certeza de que el cambio era necesario le otorgó a Laura un nuevo aliento, la motivación que necesitaba para combatir su miedo. Sin embargo, mientras su mente iba cohesivamente hacia el futuro, una sombra de duda volvió a asomarse: ¿sería capaz de sostener un hogar? Nunca había tenido la responsabilidad de cuidar de alguien más. La idea del alquiler, de los gastos, de la educación de Sofía la abrumaban. Pero entonces pensó en la pequeña, en esos ojos llenos de esperanza que la miraban buscando aprobación. Si no tomaba el control, Sofía podría perderlo todo. La noche llegó, y en medio de su insomnio, Laura sintió que las horas se convertían en susurros de angustia. Decidió hacer una lista de lo que necesitaba. Escribirlo la ayudaría a verlo más claro: presupuesto, búsqueda de escuelas, objetos esenciales. Pronto, la hoja se llenó de ideas y estrategias que transformaban su ansiedad en planes tangibles. Entusiasmada, se dio cuenta de que tenía habilidades organizativas que había descuidado. Nunca se había visto como una líder, pero ahora entendía que debía serlo por el bien de Sofía. Con cada palabra que escribía, un nuevo sentido de propósito la llenaba. Tal vez había más en ella que lo que su historia personal le había permitido reconocer. Al amanecer, la agitación se había disipado un poco dentro de ella. Tenía un rumbo, una dirección. Sin embargo, la presión de Beatriz seguía presente en su mente como una nube oscura que parecía expandirse. En el fondo de su ser, sabía que el verdadero enfrentamiento aún estaba por llegar. Laura necesitaba más que solo un nuevo hogar, necesitaba una confrontación decisiva con Beatriz para reafirmar su papel de madre. Ese encuentro inevitable le daría la fuerza que, hasta ahora, le había faltado. A medida que avanzaba el día, Laura se preparó para la cita con el agente inmobiliario y, al mismo tiempo, se mentalizaba para el inevitable enfrentamiento con Beatriz. Debía ser firme. No podía dejarse intimidar. La mirada de su hija, la necesidad de protección, era su ancla. La seguridad de Sofía era el impulso que le daba valor, y en sus manos tenía la oportunidad de darle un futuro distinto. Mientras el sol se escondía de nuevo, Laura se sentó en el patio. Sofía jugaba, ajena al caos emocional en el que vivía su madre, y en esa inocente risa, Laura encontró más claridad. El desafío no era solo externo, también se desataba dentro de ella, en su propia narrativa ganando impulso. Se dio cuenta de que al enfrentarse a Beatriz, estaba desafiando no solo a su antagonista, sino también a sus propios temores. El momento de verdad no solo definiría su relación con Sofía, sino que también sería el umbral hacia la vida que realmente deseaba vivir. Con la determinación ardiente y la certeza de que ese encuentro estaba justo en el horizonte, Laura se levantó con la mente fija en lo que debía hacer. Era hora de prepararse. Un tropel de pensamientos interrumpió su firmeza: ¿qué pasará si Beatriz encuentra un motivo para separarlas? Esa pregunta persistía en su mente como un eco. Ahora que tomaba control de su vida, era evidente que el conflicto se intensificaba tanto en el plano práctico como psicológico y que pronto tendría que
Decidir qué precio estaba dispuesta a pagar para proteger a Sofía. ¿Sería suficiente su fortaleza para ir más allá de lo que había temido siempre? La batalla estaba a punto de comenzar, y Laura sintió el escalofrío del desafío en su piel. Sabía que el enfrentamiento con Beatriz no solo cuestionaría su papel como madre, sino que también la obligaría a confrontar la parte más vulnerable de ella misma. La lucha encarnaba no solo deseo y esperanza, sino también la cuna del cambio que aguardaba. ¿Podría encarnar ese cambio sin flaquear, sin que su pasado la arrastre de vuelta? Laura despertó antes de que el sol asomara, la luz tenue apenas iluminaba su habitación. No podía permitir que el temor la paralizara, el día se había convertido en un punto de quiebre. Las manos temblorosas le recordaban que en sus decisiones se forjaría no solo su futuro, sino el de Sofía. Con cada pequeño movimiento, se disponía a cuidar de sí misma, como si aquello fuera también una lección para su hija. Se vistió con un atuendo que le hiciera sentir poderosa, eligió colores que reflejaban su determinación. Frente al espejo, capturó su mirada, buscando en sus propios ojos esa valentía que había estado ausente durante tanto tiempo. Eres más fuerte de lo que crees, se dijo a sí misma, repitiendo la frase hasta que se volvió casi una mantra. La imagen de Sofía en la puerta de su habitación, sonriendo y extendiendo sus brazos, inundó su mente. Laura sonrió de vuelta al reflejo, si Sofía podía creer en ella, también debía hacerlo. Con la lista en mano, salió de casa. Cada paso que daba sentía como olores de nuevas oportunidades flotaban en el aire. Se dirigió a la cita con el agente inmobiliario, ansiosa pero resuelta a no dejarse llevar por el miedo. Sabía que encontrar el espacio adecuado para ambas era solo el primer paso, el verdadero desafío empezaría cuando tuviera que enfrentarse a Beatriz. Llegó a la oficina y en la entrada, el ambiente cambiaba a uno más profesional, llenándose de rostros serios y papeles que cambiaban de manos. Mientras esperaba su turno, rostros ajenos dibujaban una mezcla de expectativa y ansiedad similar a la que sentía. Aquel lugar, lleno de posibilidades, la impulsaba a imaginar el futuro que deseaba. Su agente, un hombre corpulento con una sonrisa amplia, le ofreció un apretón de manos firme que pareció transmitirle seguridad. A medida que discutían opciones, Laura comenzó a describir lo que necesitaba, un hogar cálido y acogedor, con suficiente espacio para que Sofía pudiera jugar libremente. Con cada descripción, un sentido de claridad se apoderaba de su mente. Si bien había dudas sobre su capacidad financiera y de organización, se dio cuenta de que la lista había cobrado vida en su discurso. Su voz sonaba más firme, más segura. Al finalizar la reunión, Laura se despidió con la promesa de revisar las propiedades que le había mostrado. La sensación de empoderamiento la acompañó mientras caminaba de regreso a casa, cada paso resonando con un nuevo propósito. Sin embargo, al llegar, la realidad de lo que le esperaba le robó el aliento. Beatriz se encontraba en la puerta, una sombra oscura acechando el umbral de su hogar. La figura de Beatriz, con su mirada penetrante que contrastaba con la dulzura que había intentado mostrar a otros, encarnaba todos los temores que Laura había tratado de enfrentar. Antes de que pudiera formular una palabra, la vulnerabilidad salió impulsada de su interior, abrumándola por un instante. ¿Qué harás hoy?, era la pregunta que resonaba en su mente. Sin embargo, en ese momento, visualizó a Sofía, su risa y sus ojos radiantes. No va a pasar, murmuró para sí misma, armándose de valor. Laura entendía que su fortaleza no solo dependía de ella, era la capacidad de comprometerse con sus decisiones y actuar pese al miedo. Sabía que el enfrentamiento debía hacerse sin reservas. La determinación llenó su voz al cruzar el umbral. Hoy voy a ser la madre que necesito ser. Pero antes de que pudiera avanzar, Beatriz sonrió de una manera que le heló la sangre. Creo que tenemos que hablar. El mundo de Laura se detuvo, y la duda rotunda de si esa confrontación sería la que definiría su futuro se hizo presente.
Lo que vendría a continuación no solo podría derrumbar todo lo que había empezado a construir, desenterraría verdades que Laura no estaba preparada para enfrentar. El tiempo apremiaba y la confrontación se volvía inminente. Laura sintió que la respiración se le complicaba, comprendiendo que era el momento de la verdad. ¿Sería esta la ocasión en la que todo cambiaría, o se convertiría en un eco del pasado que temía dejar atrás? La sonrisa de Beatriz, ensayada y venenosa, suspendió el tiempo en el corazón de Laura. Era un ladrón de momentos, una sombra que proyectaba dudas justo cuando comenzaba a sentirse más fuerte. ¿De qué quieres hablar? Su voz sonó más firme de lo que se sentía. Había estado entrenándose para esto, cada pequeño paso dado en las últimas semanas la había llevado a este instante. En su mente, la imagen de Sofía se mantenía como un baluarte. Beatriz dio un paso adelante, cruzando el umbral que separaba dos mundos, el de Laura, lleno de esperanzas y nuevos comienzos, y el de Beatriz, un laberinto de manipulación y control. Hablaremos de tu decisión, dijo, como si de ello dependiera el destino de ambas. Laura sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Su decisión de vivir de manera independiente no era únicamente un cambio de vivienda, era una invitación a ser la madre que había imaginado, una mujer capaz de hacer lo que fuera necesario para proteger a su hija. Sin embargo, el eco de las palabras de Beatriz pesaba sobre sus hombros. No tengo nada que discutir. He tomado mi decisión, replicó, mesurando cada palabra, eligiendo no dejarse influir. ¿Lo has pensado bien? Preguntó Beatriz, su tono estaba lleno de un desafío que hacía temblar las líneas que Laura había trazado. Porque las decisiones tienen consecuencias, y tu pequeña no debería estar atrapada en tus sueños rotos. La mención de Sofía fue como una brasa ardiente en la discusión, un recordatorio de lo que estaba en juego. Laura inhaló profundo, canalizando su ansiedad en una resolución clara. No estoy soñando roto. Estoy intentando construir algo real para ella. Te he dicho que no quiero verte más. Cada palabra era un ladrillo en la estructura de su convicción, delimitando el espacio que estaba dispuesta a defender. Había comenzado a vislumbrar lo que significaba ser fuerte, lo que significaba tomar el control de su vida. Entretanto, Beatriz recuperó su compostura, pero sus ojos crujían con una mezcla de sorpresa y diversión maliciosa. Si crees que esto es lo que va a hacer, te estás engañando a ti misma. No puedes simplemente marcharte, Laura. La vida no es un juego de niños. Quizás, pero no puedo permitir estar a merced de tus manipulaciones, Laura respondió, sintiendo que la tensión en el aire podía ser cortada con un cuchillo. Por primera vez en mucho tiempo, ella era la que tenía el control de la conversación. Si deseas que esto continúe, tendrás que hacer tu mejor esfuerzo, porque yo no estoy dispuesta a dar un paso atrás. Ambas se miraron durante un largo momento, y Laura sintió que una chispa de empoderamiento brotaba de su interior. No podía permitirse retroceder. ¿No era esa su misión, ser un ejemplo de fuerza y autenticidad para su hija? En su interior, sabía que debía encontrar un equilibrio entre la lucha e incluso el perdón. La vida, pensó, no debería estar solamente marcada por la batalla, sino por la capacidad de levantarse, por una transformación real. Quizás debas reconsiderar lo que realmente deseas, porque yo estoy aquí para quedarme. Y no voy a dejar que me saques de mi camino, dijo, sintiendo que sus palabras emanaban un nuevo aire de determinación. Beatriz permaneció en el umbral, su expresión cambiando de desprecio a una contemplación peligrosa. Esto se va a poner complicado, Laura. Tal vez no entiendas a lo que te enfrentas. Ante tal amenaza, Laura se sintió más decidida que nunca a no dejarse arrastrar. Aquellos momentos de tensión no solo le enseñaban sobre la confrontación, también la guiaban hacia autodescubrimientos que le revelarían mucho más. Mientras los corazones que latían frente a frente se medían, una pregunta la envolvió: ¿sería capaz de resistir la tormenta que se avecinaba,
o caería en el abismo de lo familiar. No tengo miedo de lo que venga, afirmó con voz firme, y a medida que esas palabras abandonaban sus labios, Laura comenzó a darse cuenta de que la verdadera batalla no era solo contra Beatriz. Era contra la parte de sí misma que todavía dudaba. Mientras la mirada de Beatriz se tornaba más gélida, Laura ya concentraba su energía en lo que vendría. Después de todo, era un viaje que apenas comenzaba. Estaba realmente lista para enfrentarse no solo a Beatriz, sino también a lo desconocido que se alzaba como una muralla en su camino. Las respuestas estaban muy cercanas, pero la determinación por explorar cada rincón de su nuevo yo sería la brújula que guiaría sus pasos. Los días posteriores a la confrontación se tornaron en un torbellino emocional para Laura. Cada decisión que tomaba, cada acción cotidiana, resonaba como un eco de aquella confrontación. La vida nueva que quería forjar no solo dependía de su capacidad para alejarse de Beatriz, era un ejercicio continuo de autovaloración. Esa intensificación del deseo de cambio la llevó a comenzar terapia, un acto de valentía que decidió priorizar. Las sesiones eran reveladoras. Con cada encuentro, Laura se veía obligada a navegar por la tormentosa mezcla de sus emociones. Su terapeuta, Marta, una mujer de mirada compasiva y firme, la enfrentó al valor de su experiencia. La independencia es un músculo que debes ejercitar, le dijo un día. No se trata solo de salir de una situación incómoda, sino de construir una identidad sin la sombra de los demás. Estas palabras resonaron en Laura como un mantra, llevándola a cuestionar su propia percepción de lo que era capaz. Mientras se enfrentaba a sus conceptos erróneos sobre el fracaso y la soledad, una batalla interna comenzó a desatarse. Laura tomó la decisión de iniciar un pequeño proyecto de manualidades para vender en línea, su primer paso hacia un futuro donde podría sostenerse independientemente. En el fondo, sabía que cada pieza que creaba era un reflejo de su propio viaje hacia la autoconfianza. Los materiales que eligió, la dedicación que les ponía, se convirtieron en un símbolo tangible de su transformación. Sin embargo, la sombra de Beatriz seguía al acecho. Las dudas la visitaban mientras trabajaba. ¿Y si fracasas? ¿Qué dirá Beatriz al respecto? Eran preguntas que retumbaban en su mente, pero Laura decidió enfrentarlas concretamente. Escribía en un diario esos miedos, los enfrentaba, dándole a cada uno un nombre y un criterio. Con cada palabra que plasmaba en el papel, se sentía más ligera. Esa pequeña práctica se volvió ritual, como un ejercicio de catarsis emocional. Sofía, con su inocencia infinita y su luz propia, se convirtió en la chispa que encendía su motivación. Al ver a su hija reír mientras jugaba con las manualidades que Laura había comenzado a crear, la llenaba de un sentido renovado de propósito. Si ella ve que puedo construir algo, ¿me verá también como una mujer fuerte y capaz? Pensó cada vez, buscando un modelo a seguir en sí misma. Una tarde, mientras ordenaba los materiales y acondicionaba la mesa de trabajo, un mensaje de Beatriz interrumpió su concentración. No creas que me he olvidado de ti, Laura. We need to talk. Su corazón dio un vuelco. La tensión de aquella invitación tonificó toda la habitación. Estaba claro, Beatriz no la dejaría en paz tan fácilmente. En un arrebato de determinación, Laura cerró el teléfono y respiró profundamente. No podía caer en el juego mental de Beatriz, no otra vez. No voy a ser una víctima, se dijo, mientras el imán de la autoconfianza la atraía hacia adelante, lejos del pasado. Decidió que enfrentaría esta nueva discusión no con miedo, sino con el entendimiento de que estaba allí para defender no solo sus decisiones, sino también su futuro. Mientras sopesaba las posibles respuestas y estrategias que podía emplear, una idea le atravesó la mente, ¿y si esta vez no es solo una conversación sobre cumplir con mis sueños, sino la oportunidad perfecta para demostrar quién soy ahora? La reflexión le pareció inquietante pero atractiva.
Laura no sabía que la próxima reunión marcaría un punto de no retorno en su vida. La mirada dura y calculadora de Beatriz estaba a punto de chocar con su nueva fortaleza. ¿Sería capaz de mantenerse firme frente a su viejo enemigo, o se vería atrapada en la telaraña de una conversación manipulativa? La incertidumbre pulsaba a su alrededor, a la espera de ser desatada. Laura llegó a la reunión con una mezcla de nerviosismo y determinación. Su mente giraba en torno a las palabras que había practicado, a las respuestas que esperaba dar, a los límites que tenía en mente. Al entrar al café, se fijó en la forma en que Beatriz, con su aire impasible y su sonrisa engañosa, la estaba esperando. Era un contraste marcado, la seguridad de Beatriz frente a la transformación creciente en Laura. Una vez sentadas, el tenso saludo dio paso a los silencios cargados que caracterizaban sus interacciones. Laura se obligó a recordar las lecciones de Marta, enfocándose en la idea de que esta era su oportunidad de reivindicar no solo su vida, sino también su valor personal. Beatriz comenzó a hablar. Su tono era suave, casi persuasivo, como si intentara trazar una red para atraparla de nuevo. Siempre has sido talentosa, Laura. Te echo de menos en el trabajo. Todos en la oficina lo hacemos, dijo, buscando activar la nostalgia. Laura sintió un escalofrío. ¿Era una sinceridad genuina o solo un guiño a la manipulación? ¿Por qué crees que mi regreso a la oficina sería lo correcto? Mi vida ha cambiado y estoy construyendo algo nuevo para mí, respondió Laura, eligiendo sus palabras con cuidado. Se sintió extraña al afirmarse, como si cada sílaba pronunciada le costara un esfuerzo monumental. Beatriz frunció el ceño, una señal clara de desaprobación. ¿Y qué vas a hacer por el dinero? ¿Ese proyecto de manualidades? Suena bonito, pero, ¿es realmente viable? Insistió, tratando de socavar su confianza. Esa pregunta despertó un fuego interno. Laura respiró hondo y recordó su diario, la forma en que había desmenuzado cada miedo. Estoy trabajando en ello. Cada día es un paso más hacia la independencia que quiero. Mis decisiones ahora se basan en lo que yo deseo, no en lo que otros esperan, replicó, sintiendo cómo la presión en su pecho se liberaba lentamente. Para su sorpresa, sentía el poder de esas palabras resonar en su interior como una declaración de principios. La conversación continuó, cada palabra de Beatriz delineando viejos patrones de manipulación, pero Laura, armada con su nueva fortaleza, logró mantener la calma. Cada intento de Beatriz por arrinconarla, por hacerla dudar, era enfrentado con respuestas que emanaban de su reciente búsqueda de identidad. Sin embargo, en un momento que parecía un espejismo de victoria, Laura cometió un error, planteó un punto de vista más emocional. Él habría querido que comprendiera lo importante que era para ella ser vista como más que una pérdida. Beatriz se percibió como una depredadora entre la calma de su corazón y la dificultad de su evolución personal. En un instante, Laura contempló la posibilidad de que, aunque Beatriz había sido su jefe, había moldeado una parte de su historia que ya debía dar por cerrada. Fue en ese instante que una pregunta formó parte de su mente: ¿realmente quería dejar atrás todo lo que Beatriz representaba, o había un miedo oculto a lo desconocido que aún la mantenía encadenada? Compartiendo su inseguridad, sentía una competencia interna tornándose cada vez más palpable, y comprendió que el diálogo verdadero con Beatriz no necesitaba llenar vacíos personales que solo ella podía colmar. Cuando la conversación se acercaba a su final, Laura dejó escapar un pequeño suspiro. Sabía que el tiempo transcurrido había marcado un cambio irreparable en su vida. Al levantarse para despedirse, un retazo de incertidumbre aún latía en su pecho. Había estado a punto de dar un paso hacia la autoafirmación, pero no sin una advertencia silenciosa, un eco de su inseguridad. Ya fuera de aquel café, el sol brillaba con fuerza. La luz reflejaba las decisiones que aún le quedaban por tomar, las preguntas resbalando como agua entre sus dedos. ¿Había logrado liberarse realmente,
o el desafío más grande aún estaba por llegar. Con el peso de la conversación aún en su interior, una decisión crucial empezaba a latir en su mente. La pregunta era simple pero poderosa: ¿qué haría a continuación si la verdadera prueba de su independencia estaba a punto de revelarse? La línea entre el pasado y el futuro comenzaba a desdibujarse. Laura caminaba por las calles del barrio, la luz del sol incidía en su rostro, pero no lograba calmar la tormenta de pensamientos que la acompañaba. Las palabras de Beatriz resonaban como un eco persistente en su mente, cuestionando su valor profesional y personal. Se detuvo un instante frente a una vitrina, viendo su reflejo distorsionado en el cristal. ¿Quién era realmente esa mujer que había tomado decisiones independientes? La imagen se difuminaba en un mar de cicatrices emocionales. El proyecto de manualidades puede funcionar, se repitió a sí misma. Recordaba cómo había comenzado a través de un simple blog, un espacio donde compartía sus creaciones e inspiraciones. Al principio, era solo un pasatiempo, pero con el tiempo había cosechado seguidores leales y apreciaciones sinceras. La idea de convertir su pasión en un negocio había germinado lentamente, pero la conversación con Beatriz había hecho aflorar las dudas que intentaba sofocar. Decidida a no rendirse, sacó su teléfono y buscó en su carpeta de notas. Allí, se encontraban las ideas que había ido anotando, cada una más audaz que la anterior. ¿Y si organizo un taller?, pensó de repente. La idea disparó una chispa de entusiasmo en su interior. La imagen de un grupo de personas reunidas, creando, riendo y compartiendo experiencias, resonaba profundamente dentro de ella. Al llegar a casa, se sentó en su pequeño escritorio, un espacio lleno de color y creatividad, y comenzó a esbozar un plan. Pensó en las plataformas en línea que podría usar para promocionarlo, cómo podía conectar con su audiencia actual y expandirla. El corazón le palpitaba con fuerza. La emoción de tener un propósito claro la llenaba de determinación. Sin embargo, también era consciente de la responsabilidad que conllevaba. ¿Realmente tenía el talento y los conocimientos para liderar un taller de manualidades? Mientras se sumía en sus pensamientos, comenzó a recordar lo que Beatriz había señalado: la viabilidad económica. No podía ignorar el aspecto financiero de su proyecto. Así que decidió investigar costos, materiales, e incluso cuánto podría cobrar por sus talleres. La realidad del mundo empresarial comenzó a dibujarse ante ella, y aunque tuvo miedo, también sintió el impulso de querer aprender. La idea de confrontar el desconocido mundo empresarial le provocaba tanto incertidumbre como emoción. A medida que pasaron los días, Laura se dedicó a investigar y aprender. En cada video tutorial, en cada artículo que leía, sentía la bruma de la inseguridad comenzando a despejarse. El conocimiento se transformaba en empoderamiento. Descubrió que, más allá de las manualidades, había un vasto universo de habilidades de gestión, marketing y comunicación que necesitaba dominar. La idea de enfrentarse a Beatriz con una propuesta concreta en algún momento cercano la llenó de adrenalina. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de lo que sería su primer taller, un nuevo desafío se presentó: ¿y si nadie se inscribía? Esa inquietud era un monstruo silencioso que la acechaba. Al mismo tiempo, un pensamiento la reconfortaba: incluso si fallaba, al menos habría intentado dar el paso. Laura decidió que, independientemente del resultado, lo importante sería mostrarle al mundo, y sobre todo a sí misma, que su viaje hacia la independencia era válido. El día antes del taller, escribió en su diario: estoy construyendo no solo un negocio, sino también la imagen de la mujer que elijo ser. Con el taller programado para el día siguiente, el nudo en su estómago convivía con la emoción de lo desconocido. Nunca había estado tan cerca de un deseo auténtico, de un anhelo real. Pero al mismo tiempo, sabía que Beatriz no se detendría. En el fondo, la sombra de su antigua jefa aún vigilaba los límites de su nueva vida.
Laura se preguntó si era este el momento de rebelarse completamente o si debería prepararse para una nueva confrontación. La mañana se presentaba llena de posibilidades, pero también de incertidumbres. ¿Sería este el comienzo de su travesía hacia la libertad total o simplemente un peldaño más en su lucha contra los ecos del pasado? Con el sonido del despertador resonando en la mañana, otra pregunta empezó a atormentarla. ¿Qué pasaría si realmente se presentaba Beatriz en su taller, como una sombra palpable de su antiguo yo? La respuesta no estaba clara, pero la urgencia de enfrentarse a su miedo estaba a punto de hacerse tangible. ¿Estaría dispuesta a enfrentar su pasado en el lugar donde intentaba forjar su futuro? Laura respiró hondo, sintiendo el primer rayo de sol que entraba por la ventana de su estudio. Era el día de su taller, y una mezcla de nervios y emoción burbujeaba dentro de ella. Se había preparado meticulosamente, había trabajado en un guión, definido el uso de los materiales, y hasta ensayado cómo se presentaría ante los participantes. Pero a medida que se acercaba la hora, el eco de Beatriz volvía a atravesar su mente, recordándole sus inseguridades. ¿Era suficiente? ¿Sería capaz de guiar a otros? En lugar de sucumbir a la ansiedad, se obligó a centrar su energía. Se miró en el espejo, buscó en sus ojos la determinación que había comenzado a cultivar en las semanas anteriores. Soy capaz, se dijo. Este es solo el primer paso. Con esa afirmación resonando en su mente, salió de casa y se dirigió al pequeño lugar donde había decidido realizar el taller. Al llegar, se encontró con un espacio acogedor, decorado con sus propias creaciones, un recordatorio de su evolución personal. Colocó cuidadosamente todas las herramientas y materiales sobre la mesa, y poco a poco, el lugar comenzó a llenarse de curiosos que deseaban aprender. Al principio, se sintió avergonzada. La duda mordía sus pasos, pero cuanto más personas llegaban, más comenzaba a resonar en su interior su nueva identidad. Finalmente, con el espacio repleto, miró a su audiencia y se dio cuenta de que sus manos temblaban no solo por los nervios, sino también por la excitación. Bienvenidos, inició con una voz firme. Hoy no solo vamos a crear, también vamos a compartir un pedazo de nosotros. El cambio de foco, de la inquietud a la colaboración, fue un giro que tomó por sorpresa a Laura. A medida que el taller avanzaba, las risas, las anécdotas y el entusiasmo se apoderaron del ambiente. Laura se sentía en control, cada pregunta que surgía revelaba su verdadero conocimiento. Experimentó una conexión genuina con las personas a su alrededor. Sin embargo, con cada risa, sentía que el pasado la observaba en la esquina, con Beatriz a la cabeza, esa sombra no desaparecía por completo. Fue a mitad del taller cuando la puerta se abrió. Su corazón se detuvo un segundo al ver entrar a Beatriz. Una parte de ella se paralizó, pero en vez de huir, se sintió impulsada a enfrentar el desafío que su presencia representaba. Las miradas de los participantes se dirigieron hacia la nueva llegada, y en ese instante, comprendió que permitir que esa figura consumiera su confianza estaba en sus manos. Rescató su voz de la incertidumbre y propuso a los asistentes que interactuaran con su especial invitada. Aún sintiendo las mariposas en el estómago, continuó como si nada, reforzando su papel de guía. Esta decisión fue poderosa, había tomado el control de la situación. Estaba allí, frente a Beatriz, decidida a demostrarle que su elección de liderar era válida. En medio de la actividad, Beatriz se acercó. Con una mirada que podía interpretar de varias maneras, lo que Laura no sabía era que esta interacción podría cambiar el rumbo de su proyecto y su autoconcepto para siempre. Fue en ese momento, cuando el desafío de su presencia se tornó palpable, que Laura dio un paso adelante. Si tienes algo que decir, por favor, compártelo. Estoy abierta a tu opinión. No solo estaba dispuesta a escuchar, estaba lista para confrontar cualquier crítica que pudiera surgir. La presencia de Beatriz, que una vez había sido sinónimo de temor,
ahora representaba un impulso para demostrar su valía. Laura se sintió como si estuviera en el borde de una revelación, la fortaleza y el valor que había estado buscando existían dentro de ella. Sin embargo, un nuevo dilema emergía: ¿sería capaz de manejar la conversación si Beatriz decidía aprovechar la oportunidad para señalar sus debilidades? La respuesta a esa pregunta flotaba en el aire, y la intriga se apoderó del ambiente, manteniendo la expectación a rayas. Laura sabía que su capacidad para transformar su inseguridad en confianza estaba a punto de ser puesta a prueba de la manera más intensa posible. ¿Estaba realmente lista para confrontar su pasado y reclamar el futuro que anhelaba? Laura sintió el peso de la incertidumbre cuando Beatriz se acercó a ella, y en ese instante, pudo notar cómo los murmullos de la sala se aquietaban, como si el aire se hubiese cargado de una expectativa palpable. La imagen de Sofía cruzó fugazmente su mente, dándole la fuerza necesaria para enfrentar su antiguo temor. Este momento no era solo para ella, sino para demostrarle a su hija que la valentía siempre vale la pena. La tensión en el ambiente creció, pero Laura estaba decidida a no mostrar inseguridad. Beatriz, estoy encantada de que te haya interesado el taller, comenzó con una voz clara. Aquí todos aprendemos y compartimos. Esta es una oportunidad para crecer juntos. Las palabras las pronunció con una firmeza que la sorprendió. Había esa fuerza en su voz que no había notado antes, una mezcla de autenticidad y deseo de rompiera con el miedo. Un leve destello de sorpresa brilló en los ojos de Beatriz ante la respuesta de Laura. Interesante, ¿no crees? Ver cómo intentas cambiar el mundo a través de algo tan simple, contestó Beatriz, esbozando una sonrisa que bien podría camuflar su inquietud. Pero, Laura, lo que haces es un sueño, y los sueños no siempre se concretan. Laura centró su atención en el grupo a su alrededor, dispuesta a no permitir que esa afirmación le afectara. El camino hacia la concreción empieza en un primer paso, cada uno de nosotros tiene un sueño, contestó. Se sintió viva al ver cómo sus palabras resonaban con las personas a su alrededor, que comenzaban a compartir sus propias visiones, emociones y aspiraciones. Aquello, en vez de amedrentarla, les brindó la oportunidad de conectarse de una forma más intensa. Beatriz, cada vez más incómoda, miraba a Laura como si intentara casarlarla en un error. Está bien, estoy abierta a escuchar lo que tengas que decir, pero me parece curioso cómo piensas que la autoestima puede transformarse simplemente por hacer artesanías, replicó, afilando sus palabras. Te lo advierto, la vida es más dura de lo que piensas. Pero a medida que Laura continuaba hablando, sintió que una energía renovada comenzó a fluir a través de ella. Es verdad, la vida presenta desafíos constantes, y a veces, esos desafíos son los que nos empujan a descubrir quiénes realmente somos, respondió. Lo que muchos ven como un simple pasatiempo puede ser el camino hacia algo mucho más grande. Sofía, que había estado observando con una mezcla de asombro y admiración, se acercó un poco más a la zona donde Laura desarrollaba la actividad grupal. La conexión que había cultivado en este tiempo la llenaba de fuerza y voluntad de seguir adelante. Haces bien en intentarlo. Pero, ¿y si te caes? Preguntó Beatriz, buscando inmiscuirse. ¿Tu hija no se decepcionará de una madre que nunca logra nada? En ese momento, Laura sintió la mirada de su niña, llena de curiosidad y amor. A veces se gana, a veces se aprende, replicó sin dudar, y la verdad de sus palabras resonó profundísimo en su interior. Todo el mundo se enfrenta a contratiempos, y lo importante es levantarse cada vez con más fuerza. Lo que quiero enseñarle es que el fracaso no define nuestro valor, sino cómo respondemos a él. Como madre, mi deber es mostrarle que ser valiente y perseverante son características que valen la pena cultivar. La sala se llenó de murmullos de acuerdo mientras los participantes sonreían y asentían, capturando cada palabra de Laura como un vivo reflejo de esperanza.
Beatriz, en un giro inesperado de la conversación, encontró que su estrategia de intimidación estaba fracasando. Laura sintió que su corazón latía con firmeza, como si una poderosa corriente de energía la envolviera. Esta es mi vida, mi hija, y estoy tomando el control de ambas. No estoy tratando de demostrar nada a nadie más que a mí misma, pero si buscas seguir sermoneando, te ruego que considere el impacto que esto tiene en los demás. La atmósfera en el taller había cambiado, la confianza había crecido entre todos, incluyendo Laura, mientras la mirada de Beatriz se tornaba cada vez más vacilante. Quizá deberías repensar tu rol aquí, Laura, dijo, intentando recuperar algo de control. No quiero interferir, pero no te olvides de que hay aspectos de la vida que escapan tu comprensión. Laura entendía que atrás quedaba un ciclo que nunca había llevado a buen término. Quizás tienes razón en que mi camino es diferente al tuyo. Pero estoy aquí para aprender y crecer. Esa es mi elección, respondió con seguridad, mirando a Beatriz directamente a los ojos, un gesto que la sorprendió a sí misma. Beatriz, por su parte, parecía tambalear ante la nueva realidad que emergía. Las palabras de Laura eran un eco en su mente, y en su rostro se reflejaba un rayo de sorpresa, de asombro e incluso un atisbo de respeto. Sin embargo, antes de que pudiera contestar, Laura, casi sin querer, comenzó a ver con claridad su propio camino. En un impulso de honestidad, dejó escapar una sonrisa decidida, reconociendo que este sin duda era un giro valiente. Quizá cada uno está aquí para desempeñar el papel que le corresponde en sus vidas, dijo Laura, con una firmeza renovada. Yo estoy eligiendo ser la madre que Sofía necesita, y eso incluye enfrentar mis propios demonios, incluso a ti, Beatriz. Esta historia es mía. Aquella afirmación resonó como un golpe de tambor, atrayendo las miradas de todos los presentes. Laura había conquistado su espacio, su lugar en el mundo, incluso al enfrentarse a Beatriz. Cuando la conversación concluyó, la atmósfera de esa sala estaba impregnada de un sentido de triunfo. Alguna parte del pasado había quedado truncada y, por primera vez, una sensación de libertad la envolvía. Al finalizar el taller, mientras los asistentes compartían sus experiencias junto a Laura, se sintió más fuerte que nunca. Había logrado construir una comunidad a su alrededor, y el apoyo que recibía se transformó en una terapia emocional que abrazó con calidez. Por primera vez, había reclamado su poder personal y se había establecido como una figura de autoridad en su nueva vida. Y de repente, como si el universo le enviara un mensaje, se dio cuenta de que su viaje hacia la autoafirmación había comenzado con la construcción de su propia historia y no dependería jamás del imaginario que Beatriz deseaba proyectar en ella. Laura entendió que su papel como madre también era ser modelo de resiliencia para su hija. Esa conexión con Sofía se intensificaba, y el camino hacia el futuro parecía estar lleno de luz. Era el amanecer de una nueva vida, una vida marcada por la confianza, el empoderamiento y la conclusión de que la verdadera maternidad nace de un amor que trasciende cualquier barrera impuesta. Laura estaba lista para mirar hacia adelante, y en ese instante supo que enfrentaría cualquier tempestad que se interpusiera entre ella y la felicidad que había luchado por alcanzar. El verdadero crecimiento se emana de nuestras elecciones, donde cada experiencia es un peldaño hacia el ser auténtico. Al mirar a Sofía, sonriendo junto a ella, comprendió que la historia apenas comenzaba, y cada día sería otra oportunidad para florecer, para demostrarle al mundo que, ya no más, dejaría que sus miedos definieran su vida. Finalmente, Laura había encontrado su voz, su propósito, y el amor que siempre había deseado. Ahora, el capítulo final de su historia estaba empezando a escribirse, y ella estaba lista para liderarla, sin importar lo que viniera. Y tú, si has disfrutado esta historia y quieres ser parte de nuestra comunidad, necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo.
Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. El viaje hacia la superación personal apenas comienza.